Vamos a ver ahora la finalización de la primera parte de la charla de pasturas megatérmicas que se realizara en el primer seminario de ganadería del Norte Grande. Por ser una charla muy extensa e interesante, decidimos repartirla en dos programas. En este programa estamos viendo la primera parte y el domingo que viene vamos a ver la segunda parte. En esta parte que está finalizando vamos a escuchar cómo hay que hacer el manejo del pastoreo en aquellas pasturas implantadas y ver el inicio de ese pastoreo y el final de ese pastoreo. Escuchemos a la ingeniera Celoné. Ahora cuando una pastura ya está implantada, ya tiene 3, 5, 10 años de producción, ¿cuándo iniciaríamos el pastoreo? Acá hay dos situaciones contrastantes. Una es una pastura en estado vegetativo y la otra es una pastura en estado reproductivo. La de las imágenes son Gatton, pero puede ser cualquier especie. Estado reproductivo es la pastura que tiene flores y a veces semillas también. O sea, ya generó estructura de caña e inflorescencia. En estado vegetativo, como se puede ver en la foto más verde, hay poca cantidad de biomasa porque no hay grandes acumulados, pero la calidad nutritiva de esa pastura es muy alta. En cambio, en la foto de la derecha hay mucho volumen de biomasa, pero esa calidad nutritiva es muy baja. Entonces esto es una primera decisión que uno tiene que tomar. Va a depender de la categoría animal, del tipo de sistema productivo en general, pero eso es importante de saber. Entonces, cuando yo entro a pastorear, va a tener efectos a largo plazo. No es una decisión a la ligera, digamos. Lo que yo haga en esta instancia me va a repercutir en el futuro de la pastura. Si yo todos los años ingreso en el mismo potrero a pastorear una pastura en estado reproductivo, con toda la biomasa acumulada, con toda la estructura de flores, de tallos, con el sombreo, que es esa estructura elevada de esos Gatton Panic, pero bueno, en otras pasturas también, al florecer, se elongan los tallos florales y empieza a haber sombreo a la parte baja de la mata. Si yo siempre entro a pastorear una pastura en estado reproductivo, lo que hago es producir una estructura de pocas matas muy grandes y mucho espacio intermata y de suelo desnudo. A la larga, mi pastura se va a parecer a este campo más desierto. Como decía anteriormente, en una estructura reproductiva tengo muerte de hojas porque el sombreo de la misma planta produce la muerte. Gracias. Hay baja calidad nutritiva porque las estructuras de sostén, el tallo, las flores, las semillas, no son nutritivas, o sea, tienen baja digestibilidad, bajo nivel proteico. Y lo que estoy favoreciendo es que el suelo quede descubierto. Ese suelo descubierto es primeramente invadido por malezas, hay baja eficiencia del uso del agua y por supuesto baja productividad, porque donde no hay pastura y hay suelo descubierto no hay producción de forraje. Entonces la primera cosa que tenemos que pensar es en qué momento voy a entrar los animales, porque sé que si a largo plazo hago lo mismo, puedo llegar a esta estructura de un estado de, si se quiere, degradación de la pastura. Ahora, si yo tomo la decisión de ingresar a pastorear una pastura en estado vegetativo, que me parece que no hay mucho volumen de forraje, pero yo sé que esta pastura va a empezar a crecer por presión de pastoreo de manera lateral. ¿Por qué? Porque yo no permito que se formen las estructuras reproductivas, sino que la pastura empieza a colonizar a nivel suelo. Y en esta estructura no se distinguen matas. No, pero volvemos atrás. A veces pareciera que si yo entro a comer forraje tierno estoy desaprovechando, pero lo que estamos haciendo es cosechar calidad y permitiendo que la pastura tome otra estructura que en el largo plazo me va a favorecer. Ahora, ¿cuándo saco los animales del pastoreo?
Lo que hablamos de recién era cuando entran. Ya están los animales en el lote, independientemente si entraron en florecido, o en reproductivo o en vegetativo, ¿cuándo los saco? Las opciones son, los saco cuando todavía me queda pasto, o los saco cuando ya veo el suelo y no queda una sola hoja verde. La primera opción de dejar suficiente hoja, lo que me va a permitir es que la pastura rebrote rápidamente, que se independice de las reservas que tiene la base de los tallos y cuido el suelo porque no me queda expuesto ni desnudo para que se invada por malezas. Si yo saco todas las hojas, el rebrote de la pastura está dado por la área fotosintética que le queda, principalmente. Cuando yo dejo hoja, o sea, saco los animales cuando todavía hay hoja verde, lo que estoy propiciando es que el siguiente rebrote dentro de esa estación de crecimiento sea antes, sea mucho más antes. En cambio, cuando yo no dejo hoja, lo que estoy haciendo es que el rebrote sea lento, que dependa de las reservas, porque no quedó área fotosintética para volver a crecer, y estoy perjudicando el recurso edáfico, que es lo más importante que tengo en el campo. Entonces, el momento de sacar los animales no debería ser opción. O sea, yo puedo decidir entrarlos en estado reproductivo o vegetativo de acuerdo al manejo que yo tenga en el campo, a la carga, a la necesidad, a la oferta del año, pero sacarlos no debería ser una opción. Tendría que siempre sacar los animales del lote antes de que me quede sin hojas. Remate Ganadero Chaqueño anuncia el remate de abasto conserva invernada a realizarse el jueves 23 de febrero en la Sociedad Rural del Chaco Margarita Belén, horario 14:30 horas. Remata Frey Hacienda Consignatarios, organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate de Hacienda que se realizará el viernes 3 de marzo en el marco del 23ª Fiesta Provincial del Ternero Chaqueño, horario 14:30 horas, lugar Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza, informes y consignaciones, organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate de Hacienda que se realizará el martes 14 de marzo en la Sociedad Rural del Zapallar, General San Martín, horario 14:30 horas. El remate será físico y televisado. Remata O'Farrell, consignataria de Hacienda. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Vení a Labia Pinturas. Ideas y soluciones en pinturas. Vení a Labia Pinturas. Te ofrecemos ventas por mayor y menor. Y ahora envíos al interior y todos los medios de pagos. Vení a Labia Pinturas y accede a los mejores beneficios. Finalizando, vamos a ver un tema sumamente interesante, que es el uso de los minerales en el destete. El médico veterinario Emiliano Cressman, que él es asesor técnico, nos va a comentar al respecto. Estamos en una zona compleja, ¿no es cierto?, donde sí o sí tenemos carencias minerales, más de algunos, menos de otros, pero siempre hay carencia. ¿Dónde pega siempre? En lo subclínico, ¿sí? Entonces lo que disertamos hoy en la jornada es el tema de decir, ¿por qué tengo fallas reproductivas? ¿Qué pasa justamente con el crecimiento y desarrollo de esos terneros, ¿no es cierto?, que nacen? ¿Y qué pasa con la respuesta inmune? Es decir, la susceptibilidad a padecer enfermedades. Hay una serie de patologías comunes que se relacionan, ¿no es cierto? Por ejemplo, en las categorías jóvenes, hablando de terneros, casos de neumonía, queratoconjuntivitis, en esas madres que paren, ¿no es cierto?, y después padecen o prolapsos de úteros o retenciones de placenta. Esas retenciones de placenta seguramente terminan en una infección del útero, en una metritis, en una endometritis. Ahí es donde empieza a haber gastos veterinarios, donde los intervalos parto-servicio, ¿no es cierto?, se empiezan a alargar, y todo eso es pérdida de dinero para el productor, ¿sí? Entonces, siempre digo, tenemos que sentarnos con el productor y trabajar de manera, ¿no es cierto?, preventiva, empezar a trabajar en la prevención, adaptarnos al sistema al cual estamos, ¿no es cierto?, asesorando el veterinario, el ingeniero agrónomo, y ver qué herramientas tenemos, ¿no es cierto?, para evitar esas pérdidas. En este caso, ¿no es cierto?, desde el laboratorio de insumos
brindamos, ¿no es cierto?, una suplementación inyectable de vitaminas y minerales, ¿no es cierto?, que es para evitar, ¿no es cierto?, el medio ruminal o intestinal, donde por elevada cantidad de otros elementos que son necesarios, ¿no es cierto?, para el bovino, pero que, por ejemplo, elevados niveles de sulfato, de molibdeno, de hierro, ¿no es cierto?, dependiendo también del pH del suelo, vamos a empezar a tener pérdidas de determinados elementos, como por ejemplo el cobre, el zinc, manganeso, selenio, que son muy importantes, ¿no es cierto?, en esas tres palabritas claves, como digo yo, en esas ganancias diarias de pesos, en esa fertilidad de machos y hembras, ¿no es cierto?, y una mejor respuesta inmune para afrontar, ¿no es cierto?, a las patologías comunes de un sistema productivo. Siempre, bueno, hablando de este complejo, es siempre mucho más barato que llegar a una vacuna. Tal cual, yo siempre digo, el veterinario ya no es más el bombero que iba a salir a apagar los incendios, ¿no es cierto?, donde parece que estamos esperando, o el productor está esperando que se nos manifieste algo clínico para empezar a tratar, porque como dije antes, ya empezó a perder en lo subclínico. ¿Qué es lo subclínico? Lo que no vemos, lo que no vemos. Y son esas pequeñas, como digo, fallas reproductivas, algunas pocas ganancias de peso, ¿sí?, susceptibilidad a determinadas enfermedades. Entonces, esto, como siempre digo, no es matemática, sino que es biología. Tenemos que adaptar, ¿no es cierto?, al sistema donde estamos, ¿sí?, y trabajar de la manera, o la mejor manera posible. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Obtener un ternero por vaca por año. Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Y a nivel nacional seguimos con un 58%, un 60% de terneros destetados. Es muy bajo, ¿sí? Así que soy un convencido de que ajustando, ¿no es cierto?, los 4 pilares básicos de la producción, es decir, manejo, genética, sanidad y nutrición, vamos a obtener resultados. Bueno, estamos hablando entonces ahora de del índice de preñez, que se puede aumentar previniendo que los minerales que falten. Pero por otro lado también quería preguntarle qué pasa con el ternero, si no es desde el nacimiento bien alimentado. ¿Ese ternera, va a ser una buena madre después o puede sufrir también consecuencias? Es así como decís vos, va a sufrir consecuencias, lamentablemente. Es decir, ¿cuándo tenemos que empezar a trabajar? Yo siempre digo, antes, previo al servicio. 20 días antes, no nos olvidemos los toros y de ese vientre, de esa madre. ¿Cuándo después repetir un tratamiento, ¿no es cierto?, inyectable, por ejemplo, de biocobre y selfos, ¿no es cierto?, previo al servicio y después último tercio de gestación? Porque esa madre tiene la capacidad de pasarle reservas, ¿no es cierto?, al ternero a través de la placenta. Uno de los minerales que pasa es el cobre, que tiene una gran importancia, ¿no es cierto?, en la ganancia diaria de peso. Ese ternero hace su reserva de cobre en su hígado, nace, ¿no es cierto?, y va a estar cubierto más o menos los primeros 4 meses de vida. Entonces es en ese momento, o al momento del destete, donde tenemos que empezar a suplementar a ese ternero, ¿sí?, para que se mantengan, ¿no es cierto?, los niveles metabólicos estables y esas ganancias de peso, o que sea más resistente, ¿no es cierto?, al medio ante patologías que se puedan presentar, ¿no es cierto?, el ternero tenga las herramientas para poder defenderse. Porque si tenemos una carencia, por ejemplo, de cobre o selenio y vitamina E, donde el animal empieza a perder estado, ni hablar si padeció un cuadro de diarrea, supongamos que lo recuperamos, ¿no es cierto?, que salvamos ese animal o los animales, ¿sí?, con ya gastos veterinarios, ¿no?, porque estamos hablando de hidratación, antibióticos, ¿sí?, siempre esas terneras van a estar siempre más atrasadas, siempre les va a costar ganar más peso, siempre nos va a costar preñarla. ¿Por qué? Porque siempre le va a costar más ciclar, ¿sí? Entonces, una vez, insisto, si no trabajamos en prevención y no preparamos antes, las pérdidas empiezan a ser notables. Bueno, y por último, para ir redondeando, lo que estamos hablando de la vacuna, de la prevención de los inyectables, ya desde la madre, de antes del servicio, estamos hablando de costos ínfimos, es decir, que no influye hoy por hoy en el precio de la ganadería, no estaría influyendo. No, para nada, son biotecnologías, como yo digo, que son muy económicas y que tienen un gran impacto, ¿no es cierto?, en lo redituable al productor. Imagínense que yo he hecho estudios que terneros nacidos de madres tratadas
con respecto a terneros nacidos de madres que no se le hizo absolutamente nada, comiendo el mismo pasto, tomando la misma agua, han tenido hasta 20 kilos más de diferencia. Es muchísimo. Cuando un tratamiento de estos, vamos a poner que salga más o menos 200 gramos, ¿sí?, de ternero. 200 gramos de ternero más o menos es el precio que sale el tratamiento, y el productor va a ganar 20 kilos, entonces impacta muchísimo. Antes de despedirme, como siempre, les digo, aquellos productores que quieran tener mayor información sobre los temas tratados, pueden hacerlo a través de un mensaje de WhatsApp al 3624 35 58 47 o por correo electrónico a la dirección amanecerruraltv@gmail.com. Solamente me queda decirles que los invito y los espero para dentro de 7 días en un nuevo programa de Avance Rural.